Nos da mucho gusto recibir al hermano y nos da gusto que él haya dicho hace años atrás al Señor sí. Y porque le dijo sí al Señor, por eso es que él está aquí. Y nos da gusto recibirlo en esta hora. Bienvenido, hermano. Yo soy Miguel Carrillo, vengo de Aldama, Tamaulipas. Aunque soy originario de Monterrey, estamos pastoreando en Aldama. Lucas capítulo 15, versículo 8 y 9. Tenemos nuestra cita a considerar en esta mañana. Dígale a su vecino, Dios te va a hablar. Dígale, por favor, dígale, Dios te va a hablar. Y usted contéstele, y a ti también, dígale, amén. Lucas capítulo 15, versículo 8, tenemos la meditación de la palabra de Dios. Dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, al perder una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Padre, en el nombre del Señor Jesús, oramos que en esta hora tú nos puedas hablar, Señor, como siempre lo haces. Que tu palabra pueda hallar lugar en nuestra mente y corazón, que muchas veces es difícil. Pero yo te pido que hoy la humildad de nuestros corazones nos permitan recibir tu palabra. Y que tu palabra produzca el querer como el hacer por tu buena voluntad en nuestras vidas. Y a ti, y solamente a ti, te daremos la honra, la gloria y toda la alabanza. Y la iglesia dice amén. Amén. La bendición en 4 tiempos, para aquellos hermanos que les gusta anotar. La bendición en 4 tiempos. Cuando pensamos en la vida cristiana, oímos en los últimos años, en las últimas décadas, el asunto de la victoria que como creyentes experimentamos. Y oímos sobre el éxito, oímos muchas definiciones de éxito en base a muchas ideologías y filosofías y corrientes de pensamiento, cristianos y no cristianos. Y entonces el éxito y la bendición es lo que todos queremos. Y la bendición a veces se mide con parámetros bíblicos y a veces con parámetros que no son bíblicos. Sin embargo, todos deseamos en alguna forma y en alguna manera ser bendecidos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén. Les digo que todos queremos ser bendecidos. En alguna manera, todos deseamos la bendición. Pero para obtener la bendición, hay una historia como la que acabamos de leer en 4 tiempos. Cuando leemos esta historia, nosotros nos damos cuenta de lo que la mujer hace cuando ella pierde. Regularmente en la vida cristiana nosotros tendemos a algunas veces a perder. Perdemos la paz, a veces perdemos el gozo, perdemos la alegría, perdemos la salud, perdemos el ánimo a veces de servir a Dios, perdemos ese gozo de estar leyendo las escrituras, perdemos el gozo de hacer las prácticas espirituales como el ayuno, la oración, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que en la realidad, en la práctica cotidiana de la vida cristiana, experimentamos una serie de pérdida en nuestra vida. En el transcurso de estos 27 años de ministerio, me doy cuenta que muchos cristianos, que aunque cuando nosotros les damos la bienvenida en la iglesia y les decimos: hermano, ¿cómo está usted? Dios le bendiga, y dicen: en victoria. Y a veces en sus casas, en sus hogares, en sus trabajos y en sus vidas personales no está el victoria. Hay algunas pérdidas espirituales que se dan en la vida del creyente. Pero cuando vemos en esta mujer lo que hace, nosotros al limitar estos 4 tiempos podemos recuperar
lo que hemos perdido. Si hemos perdido el gozo, si hemos perdido la alegría, si hemos perdido la felicidad, podemos recuperar. Dígalo conmigo, podemos recuperar, dígalo. Podemos recuperar, nada está perdido, podemos recuperar. La Biblia dice que esta mujer, cuando pierde las 10 dracmas, dice que le queda 9, porque ella perdió una. Dice que tiene 10, pierde una, le queda 9. Y ella pudo haber dicho: bueno, perdí una, me quedo con las 9. Y simple y sencillamente se hubiera conformado a la pérdida. Lamentablemente en muchas ocasiones hay el sentido fatalista de conformarse con la pérdida. Ok, perdí la paz, perdí el gozo, perdí la felicidad. Bueno, la perdí. Continúo de esa manera. Me voy así en ese viaje. Pero esta mujer hizo 4 cosas que le llevaron a recuperar. Diga conmigo, 4 cosas. Hizo 4 cosas y vamos a ir rápido viendo la primera cosa que ella hace. Dice la Biblia en el versículo 8, dice que cuando ella pierde una dracma, dice: no enciende la lámpara. La primera cosa que ella hace es prender la luz. Para aquellos que están anotando las 4 cosas, los 4 pasos, la bendición en 4 tiempos, lo primero que tienes que hacer cuando comienzas a perder es prender la luz. La Biblia dice en Juan capítulo 8, verso 12, que el Señor es la luz del mundo y los que andan con Él no andan en tinieblas. Aleluya. Nosotros andábamos en tinieblas cuando Cristo no estaba en nuestro corazón, cuando Cristo no estaba en nuestras vidas, y andábamos en tinieblas. Pero cuando Cristo vino a nosotros, caminamos en la luz. Aleluya. Isaías capítulo 2 versículo 5 dice: andaremos a la luz de Jehová nuestro Dios. Amén. Así que cuando tú eres cristiano, cuando tú aceptas a Jesús, después de haber andado en el mundo con pérdida, porque en el mundo estábamos con pérdida, en el mundo perdimos el gozo, la salud, la bendición, la felicidad, el hogar, muchas cosas perdimos. Pero cuando venimos a Cristo, prendemos la luz y comenzamos a caminar a la luz del Señor, y eso nos devuelve la recuperación de lo perdido. Sin embargo, cuando nosotros nos damos cuenta en la práctica del cristianismo, en la práctica de la vida cristiana, nos damos cuenta que hay creyentes que siguen perdiendo. Entonces quiere decir que la luz se ha ido apagando, que se necesita prender de nuevo la lámpara, volver a prender la luz. Y cuando hablamos de prender la luz, es volver a las Escrituras, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya. Necesitamos volver a prender la lámpara de las Escrituras, volver a ella, volver a meternos con ella, saber que ella es nuestra lumbrera. Cuando tú comienzas a perder es porque no la lees, porque no la vives, porque la has abandonado, porque se está empolvando en tu hogar, en tu casa, porque ella no es parte de ti, y entonces comienza la obscuridad y la lámpara se vuelve a apagar. Comenzaste muy bien, aceptaste a Cristo, prendiste la luz, te comiste la Biblia, pero conforme fue pasando el tiempo, comenzaste a abandonar la Biblia, se comenzó a apagar la luz y comenzaste a perder espiritualmente. Por ello es que la primera cosa que esta mujer hace es prender la luz, la lámpara de la palabra de Dios, como norma de fe y conducta en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral y en todo lo que hacemos en nuestra cotidianidad. Si no tienes prendida la luz, vas a perder, va a haber pérdida. Necesitas prender la luz. Es como cuando tú llegas a tu hogar y encuentras que la luz está apagada y comienzas a caminar dentro de la oscuridad y te llegas a dar cuenta que te golpeas con el buró, que te golpeas con la mesa de centro, porque estás en obscuridad.
hay tinieblas. En la vida cristiana ocurre igual. En la vida cristiana se apaga la luz y comienzas a golpearte, comienzas a pegarte. Necesitas volver a prender la luz. Diga conmigo, prender la luz. Hay que volver a prender la luz para que podamos ver con claridad y poder experimentar la verdadera victoria, porque mi Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Aleluya. Por medio de aquel que nos amó. Tu destino es la victoria del Calvario. Cristo te ha destinado para la victoria. Prende la luz. Aleluya. Amén. Cuando pensamos en esto, nosotros nos damos cuenta que es sencillo prender la luz. Vuelve a las Escrituras, vuelve a la palabra de Dios y ella te podrá dar la bendición. El primer paso a la bendición. El segundo paso lo tenemos en el mismo versículo. En el capítulo 15, versículo 8 de Lucas, dice: no enciende la lámpara y barre, ¿qué barre? Barre la casa. Según a los Corintios, capítulo 6, versículo 16 al versículo 18, la Biblia dice que nosotros somos templos del Dios viviente. La Biblia dice que nosotros somos esa casa de Dios. Esa casa de Dios, ese templo de Dios, y que esto debe estar limpio, no contaminado, barrido. Es interesante notar cómo tu casa se puede ensuciar. Hebreos capítulo 12, versículo 14 y versículo 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados, sucios. No barrida la casa. Cuando tú tienes un problema, cuando yo tengo un problema de falta de perdón, la casa está sucia. Cuando tú y yo almacenamos amargura en nuestra vida, la casa está sucia, contaminada. Cuando nosotros no barremos la casa está sucia y hay pérdida. Cuando yo pienso en esto de barrer la casa, las amas de casa deben de tener esta experiencia. A lo mejor algunas, no todas. Que usted ha barrido la casa, no ha barrido la casa debajo del buró o debajo de la cama durante algunos meses. Y de repente usted está barriendo y dice: oh, mira, lo que andaba buscando hace un año, y él lo tiene debajo del buró. Como usted no ha barrido la casa, usted tiene las cosas perdidas. Cuando usted no barre la casa espiritual, usted tiene pérdida. Claro, a lo mejor son las mujeres de Aldama, Tamaulipas, no las de aquí, ¿verdad? Entonces, el asunto de barrer la casa espiritual es muy importante, porque hay muchas ocasiones que hay cosas allí adentro de la casa que no me permiten alcanzar la bendición. La casa hay que barrerla, hay que buscar la santidad. Y aquí diré algo profundo. Espero poder, con la ayuda del Espíritu Santo, que sea comprensible. Lo que a Dios lo hace Dios es que Él es omnipotente, todopoderoso. ¿Dicen amén? Lo que a Dios lo hace Dios es que Él es soberano. Él hace como quiere y lo que quiere. ¿Dicen amén? Lo que a Dios lo hace Dios es que Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Amén. Dicen amén. Lo que a Dios lo hace Dios es que Él es todo amor. Aleluya. Dicen amén. Pero también lo que a Dios lo hace a Dios es que Él es justo. Y aquí voy a entrar en un punto interesante tocante el asunto de barrer la casa. Y voy a empezar en retrospectiva, desde el futuro hacia atrás. En el capítulo 19 del Apocalipsis, en el versículo 15, dice:
que alguien teñido en sangre sus vestiduras y que en el muslo tiene escrito el verbo de Dios, un día pisará el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Pero mientras ese día llega, mi Biblia dice en Romanos capítulo 1, en el versículo 18, que la ira de Dios se revela desde el cielo, tiempo presente. El verbo revela, no se reveló ni se revelará, revela, tiempo presente. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y entonces hay una lista de ciertas conductas dentro del mismo capítulo que revelan que Dios revela su ira, entregando a las personas a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y cuando usted lee todo el capítulo 1, 18, dice murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, homosexuales, lesbianas, etcétera, etcétera, etcétera. La lista es grande, fornicarios, etcétera, etcétera, etcétera. Así que entonces la ira de Dios hoy en la actualidad se revela en la vida de los hombres de la manera que Dios los entrega a una mente reprobada y les dice: hagan todo lo que ustedes quieran. Pero en el Antiguo Testamento Dios revelaba su ira de otra manera. Cuando a María habló mal del siervo de Dios, le cayó una lepra en juicio. Cuando Coré habló contra el siervo, también hubo que la tierra se abrió y se los tragó vivos. Cuando David pecó con Betsabé, Dios hizo que su hijo muriera. Así que entonces en el Antiguo Testamento la ira de Dios se revelaba físicamente, diga físicamente. Pero en el Nuevo Testamento la ira de Dios se revela ahora de una manera espiritual, entregando a las personas a cualquier clase de pecado. Pero en el futuro, en Apocalipsis 19, Dios depositará toda su ira sobre el pecado, porque eso es lo que a Él le hace Dios. Que Él un día, su ira santa será depositada sobre toda clase de pecado. Ahora, yo sé que usted está pensando en su mente: bueno, ¿y qué tiene que esto con barrer la casa? Tiene mucho que ver, porque el mensaje de Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree. Entonces, cuando tú crees en Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida, la ira de Dios que estaba sobre nosotros se va de nuestras vidas y pasamos a ser hijos de Dios. Aleluya. Pero el verso 18 no podemos dejar de predicarlo cuando dice: el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, esto quiere decir que la ira de Dios se sigue revelando contra las personas que detienen con injusticia la verdad, y que yo necesito creer para salirme de la ira de Dios. Dice Efesios capítulo 2 versículo 3, dice: porque antes éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, y pasamos a la calidad de hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces, la buena noticia es que tú puedes pasar de hijo de ira a hijo de Dios si tú crees en Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida y barres tu casa. Aleluya. La mala noticia es que en la lista de Romanos 1:18 hay unos cuantas cosas que se hacen que a veces los cristianos los practican. En la lista aparece murmuradores. Eso me preocupa mucho, que en la lista aparezca murmuradores. En la lista aparece de Romanos 1:18 inventores de males. En la lista aparece en Romanos 1:18 altivos y soberbios. Entonces, es interesante notar, porque cuando tú barres tu casa,
tú echas fuera todas las cosas que a Dios no le agradan. Quiero que me mire al frente, se tome las manos usted así y hágale así. Por favor. Los que no le están haciendo no saben ni barrer. Tienes que barrer tu casa. Di conmigo, barreré mi casa. Aleluya. Todo lo que a Dios no le gusta, vámonos, hay que barrerlo. Amén, aleluya. Dale un aplauso al Señor. A ti la gloria, Jesús. Así que entonces la bendición en 4 tiempos es: número 1, prendo la luz. Número 2, barro la casa. Número 3, dice ahí en 15:8 de Lucas, dice: no enciende la lámpara, barre la casa, y luego dice: busca. La tercera cosa que se hace es buscar a Dios. Y aquí voy a decir una cosa también un poquito a fondo sobre este asunto, porque la mayoría de los cristianos han pensado que orar es buscar a Dios, y orar no es buscar a Dios. En segunda las Crónicas capítulo 7 versículo 14 dice: si mi pueblo se humillare y orare y buscare. La palabra hebrea para buscar y la palabra hebrea para orar no es la misma palabra. Son cosas diferentes. Entonces aquí lo quiero ejemplificar con el publicano que llegó delante de Dios, cuando dijo el publicano: sé propicio a mí, que soy un hombre pecador. Y el otro que estaba al lado le dijo: gracias, Señor, que no soy como este. Así que el primero fue a buscar a Dios, el segundo fue a orar. Porque buscar a Dios es desde lo más profundo del ser. La palabra cuando dice: me hallaréis porque me buscaréis con todo vuestro levav. La palabra hebrea para corazón es levav, y esa palabra hebrea significa mente, voluntad, sentimientos, profundidad del alma, profundidad del ser. Entonces el Salmo dice: me hallaréis porque me buscaréis con todo vuestro levav, con todo vuestro corazón. No menciona la palabra orar. Así que buscar es cuando tú te acercas delante de Dios, cuando vienes delante del trono con todo tu ser, con toda tu alma, y entonces esa búsqueda de Dios se traduce en un lenguaje de oración. La oración es externa, la búsqueda es interna. Así que entonces necesitamos buscar y después sale la oración. Por eso Dios dijo: con sus labios nada más me honran de labios. Es una oración que sale nada más de aquí, porque la oración es de aquí hacia afuera, la búsqueda es desde adentro. Así que la tercera cosa para la bendición es buscar a Dios desde lo más profundo del ser, que se va a traducir en oración, sí, pero primero es la búsqueda. Aleluya. Es importante entender esto, porque muchos cristianos creen que orando ya están buscando. Incluso oran, pero no hay profundidad. Es interesante notar que en este caso las personas que buscan, en su mayoría, las personas que verdaderamente buscan son verdaderos discípulos. Marcos capítulo 10 versículo 46. En la iglesia tenemos 3 clases de personas, y aquí se determina quiénes son los que buscan. Lucas 10:46 dice la palabra: y entonces Jesús salió de Jericó y le seguían, dice la escritura, a él, número 1, sus discípulos; número 2, una gran multitud; y número 3, el ciego Bartimeo. Hay 3 clases de personas que siguen a Jesús: sus discípulos, y son muy poquitos. La gran multitud son los que en alguna manera buscan algo obtener de Jesús, y los ciegos, que a veces no saben exactamente qué es lo que está pasando con ellos.
Tres clases de personas. ¿Y sabes quiénes son los que verdaderamente buscan? La minoría, los discípulos. Así que yo haré la pregunta: ¿cuál de los tres eres? No me contestes. Es interesante la identidad de que el que busca a Dios es el verdadero discípulo. Diga conmigo: Pastor Miguel me caía bien. Entonces más o menos vamos bien, ¿sí? 4 pasos a la bendición en 4 tiempos. Número uno, encender la luz. Número 2, barrer la casa. Número 3, buscar desde lo más profundo. Y la número 4, vamos ahí, dice en 15:8, dice: busca con diligencia hasta encontrarla. La cuarta cosa es diligencia. Dice en Proverbios capítulo 12 versículo 24 que la mano del negligente será tributaria. Cuando se trata de buscar a Dios y de querer la bendición de Dios, ¿cuántos quieren la bendición de Dios? Amén. Entonces a usted le estoy hablando. Cuando se trata de querer la bendición de Dios, se necesita ser diligente. Por eso tenemos muchos cristianos a veces electrocefalográmicos. Los cristianos electrocefalográmicos son aquellos que a veces están arriba y luego a veces están abajo. Luego a veces están arriba y a veces están abajo. Si tengo un doctor aquí, sabrá cómo se lee un electrocefalograma. Entonces a veces están arriba y a veces están abajo, porque hacen el paso 1, prenden la luz. Hacen el paso 2, barren la casa. Hacen el paso 3, buscan, pero no lo hacen diligentemente. Y como no lo hacen diligentemente, por eso a veces están arriba y luego a veces están abajo. A veces se comen delicias y a veces delicias se los come a ellos. Es interesante esta cuestión, que la diligencia es importante para alcanzar la bendición. Amén, hermanos. Porque la diligencia te va a traer la bendición. Entonces, enciende la luz, barre la casa, buscas a Dios y lo haces con completa diligencia. ¿Y sabes qué se va a obtener con esto? Lo que está en el versículo 9 de Lucas 15. Dice: y entonces cuando la encuentra, cuando aquello que perdió lo vuelve a recuperar, dice, le llama a sus amigas y vecinas: gócense conmigo, porque lo que había perdido lo he encontrado. Cuando tú recuperas lo perdido, cuando el gozo que se te había ido lo recuperas, cuando el sentido de vida que se te había ido lo recuperas, cuando recuperas el deseo de amar y servir a Dios, cuando tú recuperas eso, te causa alegría y te causa gozo. Y mi Biblia dice: el gozo del Señor es nuestra fuerza. Aleluya. Cristianos fuertes son cristianos gozosos. Aleluya. Aleluya. Dale una ofrenda al Señor de palmas. Amén. Recuerdo en Aldama que llegó una hermana y yo acostumbro estar en la puerta saludándolos y le digo: hermana, Dios le bendiga, ¿cómo está usted? Y me respondió: pues estoy. Cuando me dijo: pues estoy, yo dije: ¿cómo que está? El gozo trae la fortaleza cuando tú recuperas lo que se perdió. Y se necesita, si tú tienes la capacidad la capacidad de humillarte y reconocer que tienes pérdida, Dios tiene la capacidad de bendecirte. Aleluya. Pero si no tienes la capacidad de humillarte y reconocer que hay pérdida, entonces Dios no te puede bendecir. Nadie puede ser ayudado al menos que reconozca que necesita ayuda. Aleluya. Y termino con esto. Diga conmigo: gracias a Dios. Ya, voy a terminar. Fui a Tehuacán, Puebla. Sígame aquí, 5 minutos y esto se acaba. Fui a Tehuacán, Puebla, y conocí, pastor, a un ex sacerdote católico.
pastor, ya es pastor, amigo íntimo del cardenal Norberto Rivera, excomulgado por la Iglesia Católica por Norberto Rivera, precisamente él los comulgó. Hizo muchas capillas en Tehuacán, Puebla, muchas capillas, orfanatos y demás. Ahora es pastor de una etnia de unos indígenas en una parte de Tehuacán, Puebla. Y estaba yo predicando allí con él, y pues cuando comenzó el culto, antes de ir al culto, me llevó en su carro, un carro muy, muy del año, y él todavía traía una camisa clerical. Es pastor evangélico pentecostés, pero trae una camisa clerical, de esas de que se cierran acá con cuadrito y todo ese asunto. Y mientras vamos caminando en el carro, él me dice, yo estudié en Italia, en el colegio italiano, sé hebreo, griego, latín, inglés, tengo una licenciatura en teología, tengo quién sabe qué en hermenéutica, quién sabe qué en divinidades. Entonces yo me iba haciendo cada vez más chiquito, porque él se iba haciendo grandote. Y yo dije, pues este muchacho del rancho de Aldama, ¿qué le va a enseñar al sacerdote esto? Llegamos al culto, comencé a predicar como les estoy predicando a ustedes, y yo me arranqué. Había 18 indígenas en esa congregación, y yo prediqué como si hubiera 1000, y seguí. Cuando terminamos, me llevó a cenar unas patas de puerco, porque allá venden la pata de puerco en vinagre y sabe bien feo, pero me llevó. Ni modo, pastor, te lo tienes que comer. Bueno, y mi esposa me veía y me hacía ojitos, cómete las patas. Y ahí estamos con la lucha de las patas, y él empieza a hablar, empieza a comentar, y me dice, ¿sabes qué? Quiero que vengas 5 días a Puebla de nuevo, a Tehuacán, y no quiero que vengas a predicar a la iglesia, quiero que vengas conmigo a mi casa, nos vamos a encerrar, tú me vas a enseñar teología bíblica, evangélica, y yo voy a sacar todo lo que yo me sé, y yo voy a aprender de ti. Cuando me dijo eso, pues todavía casi me infarto, porque digo, ¿qué le voy a enseñar a este hombre si sabe lenguajes y todo ese rollo? Y entonces yo aprendí una cosa: ese hombre estaba lleno de humildad, con un espíritu enseñable para aprender. Cuando el mensaje de Dios llega a tu vida, no está para que lo discutas, no está para que estés de una manera incluso hasta soberbia. No, ese mensaje no es para mí, es para el hermano Juan, que no vino. Este mensaje es para ti. Si tú tienes la suficiente humildad de reconocer que tienes que prender la luz porque se te ha ido apagando, que tienes que barrer la casa porque tienes un montón de cosas ahí que tienes que barrer, si tú tienes la capacidad de reconocer que tienes que buscar a Dios de la profundidad de tu ser, y si tú tienes la capacidad de hacerlo con diligencia, el Señor tiene la capacidad de bendecirte esta mañana. Aleluya, aleluya, sí, Señor, amén, amén. Ahora, esta mañana, para terminar, yo quiero decir que tal vez tú nos visitas por primera o segunda o tercera vez, y tú estás escuchando esta palabra y estás comprendiendo que como nosotros en algún día nuestra luz estaba apagada, hoy prende la luz de Cristo en tu vida. Préndela, hermano que nos visitas, amigo que nos visitas. Si tú sabes que hoy dices, sí, pastor, esto que usted está diciendo, yo también tengo que barrer la casa, pues entonces hoy es tiempo que decidas barrerla. Y si tú dices, pastor, sí, yo también quiero buscar a Dios y lo quiero hacer con diligencia, es más, por eso estoy aquí en esta congregación. Si tú eres esa persona que viene por primera, segunda, tercera vez, hoy es el día de salvación para tu vida. Aleluya. Cristo tiene algo contigo. Esta no es una coincidencia.
Esta es una oportunidad que Dios te ha dado a ti para que tú salgas a la bendición en 4 tiempos. Aleluya. Pero es importante que tú puedas hoy en esta mañana tener la capacidad de humillarte delante de Dios. Póngase de pie conmigo en esta hora. Gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos, Dios. Te damos toda la gloria, Jesús. ¿Qué haremos sin ti, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. La palabra que nos puede, Señor, traer convicción. Que siempre tienes para nosotros la oportunidad de ser bendecidos. Usted que está aquí por primera o segunda vez, yo le invito a que, si usted está por primera, segunda o tercera vez, a que levante su mano derecha donde yo la pueda ver para hacer una oración por usted. Allá tengo una mano, gracias a Dios. Si usted está por primera vez, aquí tengo otra mano, solamente por primera vez. Allá tengo 2 manos, allá tengo otras 3 manos, otra mano. Hoy usted que ha levantado esa mano, hoy yo sé que Dios le ha hablado.